Bueno, eh, la semana pasada terminamos de leer Juan 4 o 5. Terminamos. No, Cuatro. de Juan 4, sí, terminamos de leer el pasaje este de Juan 4. Ahorita encuentro, estoy buscándolo exactamente. Creo que ya Eh, leíamos el 5, ¿eh? Sí, ya leímos el 5. claro, terminamos de leer el 4 y leímos los primeros pasajes del 5. Con el ciego, perdón, con el inválido o el paralítico, El paralítico. dijimos que su bloqueo estaba en su mente. Exacto, que llevaba 38 años y que el bloqueo era mental más que físico, que si bien sí tenía un problema físico, el principal problema lo tenía en su cosmovisión. Em, Y que 38 años era el tiempo que el pueblo de Israel había estado vagando por el desierto. Aproximadamente. Entonces, que de esta manera el Señor em, restituía un aspecto que Israel perdió, ¿no? En todo esto nos quedamos en el capítulo 5 versículo 10. Sí, no, sí, nos quedamos en el versículo 8. ¿En qué está este pasaje? En que el paralítico le dice que no tiene nadie que lo meta cuando el agua es agitada por el ángel. Y mientras él está bajando, bueno, tomemos como premisa de que no se dice paralítico, ¿ok? El enfermo, y mientras que él está bajando, otro llega antes y se mete primero y es sano. Esta persona había visto 38 veces que el agua se había movido y aún así no era sano. Entonces, con todo esto, Jesús le dice, le da una respuesta y solución a su problema. Levántate, recoge tu catre y anda. En este pasaje nos quedamos, en la orden de Jesús. Entonces, comenzando desde el 9, ¿podrías leer tú, Jairo, por favor? Juan 5 del 9 en adelante. Inmediatamente el hombre quedó sano y recogió su catre y echó a andar, y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: es sábado, no te es lícito cargar el catre. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: recoge tu catre y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo levanta y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. En principio, cuando Jesús obra un milagro en cada una de estas personas, cuando Jesús hace un portento maravilloso en medio de ellos, tanto en medio de ellos como en nuestras vidas el día de hoy, ya no somos inofensivos para la tiniebla. ¿Por qué? Porque nos convertimos en testimonio vivo de que hay un Dios, un Cristo que sana, que salva, que existe un Cristo. O sea, no es que simplemente se puede seguir dudando de que Jesús es, es maestro, de que Jesús hace milagros, de que Jesús tiene un poder que no viene del ser humano, sino que Él tiene un poder que viene de Dios mismo. Y es en ese momento que las tinieblas comienzan a hallar a una persona y que se consideraba inofensiva, la comienzan a hallar peligrosa. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo esta persona recibe su milagro, no solo su casa es sana, sino que con su testimonio, con el testimonio de este enfermo por 38 años, que ese día fue sano, muchos más han de creer. Entonces, para la tiniebla no es inofensivo que tú seas testimonio. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio para dar. Algunos podemos dar testimonio de sanidad, otros de liberación, otros de provisión, otros de ayuda, distintas cosas que hacen que de algún u otro modo dejemos de ser inofensivos. Comenzando desde el 9.
Con la orden que le da Jesús, el hombre tiene que luchar primero con su paradigma mental, su paradigma de 38 años habiendo sido enfermo y tener que luchar con ese pensamiento de esta vez sí seré sano o este hombre no estará bromeando conmigo, distintas cosas, ¿no? Y en el versículo 9, el hombre, habiendo vencido su lucha mental, que no se relata aquí, el hombre toma su catre y echa a andar. Cuando dice echa a andar, nos da a entender que de algún otro modo este hombre tenía algún tipo de problema en el anda, ¿no? O sea, podría ser paralítico, podría ser cojo, podía ser inválido o de la columna, de distintas cosas. ¿Cuál fue el detalle? El detalle es que los, los sacerdotes le preguntan, mucho más adelante le preguntan, ¿quién es este que te dijo recoge tu catre y anda? No le preguntan eso ni siquiera porque quisieran también conversar con Jesús, hacer vida social, pasar el buen rato, sino le preguntan primero porque era peligroso Jesús para quien era el judaísmo, pero segundo por lo que dice el verso 10. Es sábado, no te es lícito cargar el catre. ¿Por qué? Porque en medio de la tradición judía se pensaba que habían ciertos tipos de cosas que no podía hacer un judío en día sábado. Entre esos estaba cargar un catre. O sea, por más ridículo que suene, no podían cargar su camilla. Sí, los judíos para que pongan esta ley, esta regla, es porque en algún momento alguien había sido sanado en sábado y había cargado su camilla. ¿Qué es el sábado para los judíos? El sábado para los judíos es su día de descanso. Es el día en que los judíos paran todo, ni siquiera cocinan, ni siquiera encienden una vela para poder descansar por ley. Eso dice la ley. La ley dice que no se va a cocinar, que no encenderás ninguna lámpara en día sábado, dice distintas cosas. Pero los judíos, ¿qué fue lo que hicieron? En medio de sus tradiciones, en medio de las tradiciones de los judíos, lo que ellos hicieron fue crear un códice de qué cosas sí se podía hacer y qué cosas no se podía hacer. Claro, este códice era un libro gruesazo en comparación a lo que el Señor había dicho. ¿Y qué cosa les molesta a los judíos realmente? Que el hombre cargue su catre. De hecho, eh, la ley no era parte, la ley no dictaminaba, por ejemplo, parte de este código de qué cosas podían hacer y qué cosas no podían hacer en sábado. Em, Era un determinado número de pasos, no me acuerdo cuántos pasos, creo que eran 600. Sí, Podían tienes dar razón. 600 pasos. Em, bueno, que cada paso fuera un metro sería genial, ¿no? Pero, pero en realidad lo que ellos hacen en relación a estos pasos, por ejemplo, no lo dictamina la ley, pero resulta como parte de, por cuestión de que los judíos comienzan a hacer tradición de algo que en un principio era diseño. Claro. Entonces, esa era una tradición humana con un diseño de Dios. Entonces, en base a lo que nos estás diciendo, lo que les molesta a los judíos aquí es que este hombre, este enfermo, les toca su tradición. ¿Qué cosa les molesta de su tradición? Primero, el negociado que tenían entre ellos, pero también segundo, les molesta que toque sus costumbres, aquello que ellos ya tenían como predeterminado, preestablecido, que ellos decían, esto no nos lo cambia nadie. Obviamente, la respuesta del enfermo en el versículo 11, pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, recoge tu catre y anda, es lo más acertado que él puede hacer. De alguna u otra manera este enfermo pareciera que se quisiera lavar las manos del problema que está teniendo, pero en realidad lo que él está diciendo es lo que Jesús le dice, es la orden que Jesús le da. Levanta tu catre y anda. En la actitud de este enfermo vemos dos partes. Vemos la parte de alguien que se quiere lavar las manos,
que no quiere tener problemas, que no quiere hacerse mayor lío en pensar, pero también vemos una contraparte de una persona obediente, de una persona que por más de que está parado frente a los más sacerdotes de todo Jerusalén, perdón, de todo Betzata, Betzata está en Jerusalén, sí, de todo Jerusalén, eh, está siendo obediente a la palabra de Jesús. Y aquí vemos un principio vital, importantísimo en el reino. La obediencia nos protege de mucho. ¿La obediencia a quién? La obediencia a la autoridad. Y la autoridad puede ser ¿qué cosa? La mamá, el papá, puede ser el jefe, puede ser alguien que te ha comisionado para hacer algo. En este caso es Jesús. La obediencia a Dios nos protege de muchas cosas. Entonces, si queremos ser sinceros, el lugar más seguro para estar es en el centro de su voluntad, siendo obedientes. Luego dice que el que había sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. Esto nos muestra, por un lado, que Jesús era bastante famoso, Sí. era famoso y que probablemente los judíos ya preguntan con la mente de que este ha sido Jesús. Porque lo buscaban, la Biblia dice que lo buscaban para prenderlo. Eh, y dice después que lo halla Jesús en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Esto nos muestra de algún otro modo que lo que le había sucedido ya a este hombre había sucedido de alguna otra forma a causa de un pecado. Ujú. Entonces le dice, no vuelvas, no peques más. O sea, si yo peco una vez, si yo no peco nunca, lo que me van a decir es no peques. Pero si yo peco una vez, me van a decir no peques una segunda vez. Si yo peco dos veces, me van a decir no peques tres veces. Pero acá le dice no peques más. O sea, ya había cometido por lo menos un pecado que le había causado esto. Lo que me parece interesante de todo este pasaje, y no sé si ustedes también lo han notado, es el hecho de que el hombre es sanado y no pasan ni unas horas para que aparezca la tradición judía y le digan, no puedes hacer eso. De hecho, así funciona la religión y la cultura. Sí, pero ¿a dónde voy con esto? Y es a que siempre que hay un ungido de por medio, siempre que hay alguien que el Señor pone por autoridad, bajo autoridad y en autoridad, siempre va a haber en medio de su grupo y tiene que tener cuidado, mejor dicho, porque no siempre, corrijo, no siempre, pero siempre tiene que tener cuidado de con quiénes se rodea. ¿Por qué? Porque este grupo de sacerdotes que le dice, oye, tú no puedes cargar tu catre, no se han preguntado cómo es que llegaron tan rápido al meollo del asunto. Y sí, Jesús era famoso y todo, pero los sacerdotes no se teletransportaban, los fariseos no se teletransportaban. Entonces, ¿cómo es que llegaron tan rápido ellos? Respuesta, Jesús no solo andaba rodeado de discípulos, de gente enferma, de gente sana, de gente que quisiera escuchar su predicación, sino que en medio de Jesús y de todo su grupo se movía un grupo de sacerdotes, fariseos y saduceos que lo que querían hacer es, en coloquial, encontrarle tres pies al gato a lo que Jesús quisiera decir. Entonces, Jesús sana a este enfermo y a los minutos aparece en este grupo de, vamos a decir, de personas que lo que hacen es traerle legalismo al enfermo y decirle, no puedes hacer lo que estás haciendo, Literalmente como un animal carroñero se acerca. como un animal carroñero. Continúa diciendo en el 13, no, en el 12 le preguntan, ¿quién es el hombre que te dijo levanta y anda? El otro día hablábamos precisamente contigo, madre, y decíamos, ¿quiénes son estos perros que destruyen y desgarran el cuerpo? En este caso todavía no existía esta categoría de perros que desgarran el cuerpo porque
pues la iglesia se da muchos años después todavía. Sin embargo, de alguna u otra manera, estos sacerdotes están actuando, o estos judíos están actuando, mejor dicho, como perros que desgarran el cuerpo. ¿Por qué? Porque a este hombre se le ha sido reactivado un nuevo nivel de fe. Este hombre ha sido repotenciado, por decir de alguna u otra manera. Este hombre ha vuelto a abrir los ojos al mundo con este milagro que él ha recibido, pero los hombres estos quieren llevarlo por la tradición y le quieren chupar la fe, literalmente como un ave de rapiña, pero también como un perro que está a punto de destrozar aquella bolsa de basura. De hecho, hay unos peces que se llaman rémoras. Famosas Las redes. rémoras se pegan a la panza del tiburón porque el tiburón tiene mejor, digamos, aerodinámica, aunque no aplica el término porque el tiburón no se mueve en el aire. Pero tiene mejor, digamos, tiene mejor acuadinámica, fluye más. Tiene mejor corte de las corrientes, tiene más fuerza. Entonces las rémoras lo que hacen es literalmente se pegan como unos chupones a las bases del tiburón, como si fueran una especie de esos chuponcitos que se ponen para sostener los plásticos, los plásticos protectores del carro, de esos plateados a la ventana. Más o menos así se pegan. Y cuando una rémora se pega es para que lo que el tiburón coma, estos pescaditos chiquitos, también les caiga a las rémoras, porque obviamente cuando el tiburón abre su boca van a haber cierta cantidad de pescaditos que se va a escapar. Entonces las rémoras desde ahí abajo tienen comida y tienen todo. El tema es cuando el tiburón llega, y suena raro, pero el tiburón también tiene depredadores. Cuando el tiburón llega ante sus depredadores, las rémoras comienzan a salir y eso de alguna u otra forma delata al tiburón. Entonces yo veo a estos fariseos y saduceos que andaban con Jesús como esas sanguijuelas, como esas rémoras que andaban queriendo chupar la sangre. Ujú. Y luego que llegan estos ya los duros, duros, para como animales carroñeros, querer depredar la situación, ¿no? Eh, Obviamente este hombre lo protege no solo su obediencia, sino su determinación por obedecer. Ujú. Porque si es que el hombre hubiera dicho, sí, me dijeron que obedezca, pero obedecí después de media hora. Allí su determinación no se hubiera visto tan, tan, tan protectora hacia la vida del hombre. Sí. Una cosa más que veía era que, a pesar de esto y considerándolo incluso, viendo más allá todavía, me ponía a pensar en que, aparte de su obediencia, el hombre es inmediato y muchas veces nosotros no somos, o sea, tenemos un problema que lo llevamos cargando durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 30 años en el caso de los más mayores. Eh, y nosotros estamos tranqui, o sea, vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Necesitas una administración, o sabes que tú ya has sido sanado, créele, ya no necesitas sanidad interior, sino que has sido sanado, cree lo que Jesús dice, que su gracia ya nos salvó. Y nosotros estamos, sí, lo voy a creer, pero cuando me sea fácil. Puede ser dentro de 1 año, o dentro de 6 meses, o dentro de un mes. Este hombre no, este hombre lo crea al momento y se levanta al momento. Lo que nos hace ver que no solo la obediencia es un resultado de la fe, sino que la fe, para que tenga obediencia de por medio, implica una acción. O sea, es fe, acción, reflejando la obediencia. Es que la fe sin obras es muerta. Y la fe al ser muerta, pues no sirve de nada. Y tienes razón lo que dices. En el 13, Jesús desaparece. Y no es la primera vez que Jesús desaparece. He escuchado teorías bien locas sobre por qué Jesús desaparece. No quiero tocar esas teorías porque eso nos lleva al final por los palos. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Y es a que Jesús desaparece porque no era preciso que Él esté en ese momento, en ese lugar. El hombre tampoco sabía quién era Jesús.
Jesús era muy famoso, había tenido problemas por todo Jerusalén, había hecho maravillas en todo Jerusalén, pero sucede que aún con todo y todo, este hombre no lo conocía a Jesús. El hombre de buenas a primeras no es capaz de decir, el que me sanó fue Jesús de Nazaret. El hombre lo único que dice es, trata de buscarlo, pero ya no está Jesús. Jesús desapareció en medio de toda la multitud. No era preciso que lo encuentren. Hasta este punto, ¿quisieran decir, comentar, consultar, decir algo? Una cosa es que lo veía al hombre medio flojo, o sea, queriendo lavarse las manos por un lado, fue el que me sanó, otra vez lo protege su obediencia, fue el que me sanó, pero a la vez está medio flojo con el tema, o sea, es como que tiene un cabo suelto por algún lado. Y esto lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que de alguna u otra manera, este hombre no quiere hacerse muchos líos. Entonces, ¿qué es lo que este hombre hace? Pues se lava las manos. De una manera muy sutil lo hace. Antes de continuar con los últimos versículos que vamos a leer para culminar este pasaje del hombre paralítico, del hombre enfermo, madre, Jairo, ¿quieren comentar algo más? Yo quiero comentar algo, solo te pido que me des un par de minutos porque estoy abriendo la puerta un ratito. Espérame, vayan hablando si tienen algo más. Tenía yo un par de cosas que antes de avanzar quería decirlas. ¿Leemos lo siguiente? Sí, hay que leer desde el versículo para tener hilación del 13 al 16. Ya estoy. Antes de avanzar, me escuchan, ¿no? Sí, fuerte y claro. Sí, bueno, a mí me llama la atención, de hecho, siempre me ha llamado la atención cómo este hombre eh, procede de inmediato con lo que Jesús le dice. O sea, yo me ponía a pensar muchas veces cuando nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la solución a ese problema al que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Anda a tal sitio, pregunta por tal persona y es tal cosa, y ahí está tu respuesta. Nosotros normalmente no somos tan inmediatos en proceder, en ejecutar aquello que nos dicen que es la solución que estamos buscando. Me llama la atención de cómo este hombre, por ejemplo, no dijo, pero cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? De hecho, para mí esa pregunta, ¿quieres ser sano? Está midiendo hasta dónde puede el Señor intervenir. Porque el Señor interviene. Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Creo que obviamente Jesús Dios, obviamente sabía que quería ser sano. O sea, uno no necesita ser Dios para saber que un enfermo de 38 años quiere ser sano, en primer lugar. Pero ¿por qué tan curioso que le haga la pregunta, no? Obviamente, el enfermo no iba a decir no. O sea, ¿quiere ser sano? No iba a decir no, no quiero. Salvo pues que, no sé, ahorita que estoy hablando me pongo a pensar, alguna vez escuché yo una prédica y de hecho he escuchado y he visto esta situación de que hay gente que no solo se acostumbra a su situación, a enfermedad, crisis, problema, sino hace de eso ¿Una realidad? no solo una realidad, sino como un recurso para hacerse importante. Yo conozco una señora que, por ejemplo, desde que la conocí y sé que desde mucho tiempo atrás tenía asma, estaba enferma y era su eterno problema. Y entonces ella disfrutaba mucho y disfrutaba es como decir, pero ¿cómo alguien va a disfrutar de estar enfermo? Pero no es un tema consciente, ¿no? O sea, uno no dice, ay, ¿qué estás haciendo? Estoy disfrutando estar enfermo. Uno no lo ve así.
pero sí en las actitudes se refleja muchas veces que uno hace de eso un recurso para sentirse importante, un recurso de vida para poder funcionar. De hecho, esta persona de la que estoy hablando es una persona que sin decir que estaba enferma no podía funcionar. Incluso muchas veces se le evangelizó y parte de la evangelización era decirle que el Señor podía resolver su problema de asma, podía sacarla de ahí, pero era tanta la identificación con su enfermedad que su identidad estaba en eso. O sea, yo soy asmática, yo no puedo tal cosa porque yo soy enferma, porque yo soy... Y empezaba, o sea, hay gente que empieza a formar su identidad en una situación no sana, sea una enfermedad, sea un problema, sea una crisis, sea lo que sea, empieza a ser de eso su realidad. Y creo que eso es gran parte de la confusión de la que el Señor nos va sacando, de donde su voz nos va limpiando, porque en el mundo, en el día a día, hay muchas voces que dicen muchas cosas de nosotros. Ujú. El tema es que de todas esas voces, que todas pretenden formar identidad en nosotros, la única voz que habla realmente quiénes somos es la voz del Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este enfermo podía haber sido que en 38 años viviendo esa situación, pues él hubiera formado una identidad en la que él se reconocía así. Y cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pues simplemente hubiera sido un sí de compromiso de repente, cosa que no sucede. ¿Y cómo no sucede? Porque cuando el Señor le dice, levántate, toma tu catre y anda, este enfermo no pone ningún pero. O sea, a mí me impresiona mucho eso porque primero, bueno, de repente sabía de la fama de Jesús, no lo sé, venía una persona X a decirme, ¿sabes qué? Levanta tu cama, o sea, no es un médico que está viniendo, no es alguien que ha venido a hacer mi tratamiento, no es alguien que me ha dado una pastilla, no, o sea, es alguien que llegó y me dijo, levanta tu catre y anda. Entonces, ahí hay yo creo que hay de por medio, una desesperación muy grande por salir de esa situación. O sea, me imagino ese enfermo se pasaba horas, días de días, dando vueltas al tema de si algún día iba a lograr salir de ahí. Creo que eso hace que él inmediatamente a esa pregunta diga, sí, quiero ser sano. Y lo otro es que de inmediato él, o sea, él no dice, pero ¿y tú quién eres? ¿Eres médico, sacerdote? ¿Cómo sabes que puedo cargar mi catre? Y si no puedo cargar mi catre, hace 38 años que no me muevo, y si se me cae, y si mis piernas no resisten, o sea, había la posibilidad de que pudiera poner muchos argumentos y todos hubieran estado justificados, porque estamos hablando de una persona que hacía 38 años que no se movía por sí misma, ¿no? Entonces, simplemente el Señor le dice, agarra tu catre y anda, y él tal cual lo hace, ¿no? O sea, agarra su catre y anda. Eh, Creo que hay un tema de fe inmediata ahí. Ahora, no sé si ayer o en algún momento hablábamos de lo que mueve la fe. La Biblia dice, al que cree, para el que cree todo le es posible. Otra cosa que un dicho muy común, ¿no? La fe mueve montañas. Curiosamente que la Biblia no dice al que cree en Dios, sino simplemente dice al que cree. Al que cree, todo le es posible. Entonces, en donde está enfocado tu sistema de fe, en donde está enfocada, están puestos, en la reunión anterior hablábamos de que este era un tema de mentalidad, en donde está puesta tu mirada, tu mentalidad, tu mente, lo vas a activar sí o sí.
Entonces, en este caso, el enfermo pues no sabía que Jesús, el Salvador del mundo, estaba llegando para ayudarlo a salir de una situación de 38 años de enfermedad. No, simplemente era un hombre que viene y le da la respuesta que él esperó durante todo ese tiempo, y pues en ese momento no se pone a pensar quién es Dios, es sacerdote, es un engañador, es un médico, ¿quién es? No, nada, o sea, ¿quieres ser sano? Sí. Agarra tu catre, ok, agarra su catre. Creo que activa, hay una activación de fe muy inmediata, muy fuerte y muy efectiva en ese momento. Eh, que de hecho, pues ahí de por medio hay todo, probablemente lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que al final, cuando le dice quién te sanó, ni siquiera sabía quién lo había sanado, por lo menos es lo que él dice. Aparentemente no le importaba mucho tampoco, porque lo que le importaba era estar sano, y quizás sí sabía que Jesús tenía problemas y no quería meterse en el tema, puede ser, ¿no? Pero activó un sistema de fe, hizo un clic muy potente a su fe. Es que Y ahí se ve. él no tenía nada que perder, también ponte a Exacto, pensar. exacto, eso es lo que iba a decir. Y ese es el tema, Claro, como cuando la gente que llega a Cristo llega es porque reconoce que no tienen nada que perder por creerle. Porque, a ver, tú te das cuenta que tu dinero no vale ni un comino cuando ves a Cristo. Tú te das cuenta de que tu tiempo no vale ni un comino si es que no haces la voluntad de Cristo. Tú te das cuenta que tu imagen no vale ni un comino si es que no estás imitando a Jesús. claro, pero eso es cuando te das cuenta, pero ¿a qué me refiero? A que hay gente que, em, a ver, tiene Espérate, un nivel. es que a eso me refiero con que nadie, con que técnicamente nadie tiene nada que perder. Solo que vivimos tan sumidos en el mundo de que pensamos que si perdemos, y netamente lo que tenemos miedo a perder es la opinión social. Porque pensamos que si perdemos esa opinión social, estamos fritos. O sea, el rico piensa que si pierde su dinero, la opinión social se le va al tacho y no puede vivir. Porque para él, él vive por la opinión social y por su trabajo. Cuando en realidad hay gente que vive sin trabajo y vive muy bien. El pobre piensa que si pierde todo, si es que pierde su pobreza, va a dejar la opinión social de que necesita ser el damnificado. Entonces, técnicamente no tenemos nada que perder. Nada. Exactamente, pero en ese caso, hablando del enfermo, de este hombre, él era consciente de eso, o sea, él era consciente de que ahí no tenía nada que perder, o sea, decía, sí, sí, quiero ser sano, y no lo sanaba, pues era un evento más. Decía, sí, quiero ser sano, y si lo sanaba, oh, o sea, gloria a Dios, ¿no? Algo completamente inesperado, pero que él lo cree. Y ahí en este sistema de creencias quiero decir varias cosas. O sea, primero que el Señor, al hacernos a su imagen y semejanza, pone en nosotros ya el sistema de fe. O sea, este hombre no era cristiano, un hermanito convertido, un feligrés de la sinagoga. No, no, era un hombre que estaba buscando ser sano, ser, que alguien lo meta al agua cuando el ángel agitaba el agua, ¿no? Entonces, eh, pienso que ese es un sistema que el Señor ha puesto, este es la fe, la ha puesto a todo ser humano. El tema viene hacia dónde activamos esa fe. Y ya hablando a nivel de mover las cosas en el espíritu, por ejemplo, yo muchas veces he escuchado y de hecho he visto que gente que opera en el espíritu en terrenos de tinieblas tiene mucho poder, Sí, tiene claro. mucho poder, pero y no es que acuda a Dios y qué sé yo, no, simplemente está activando
un sistema que Dios ya puso. La gente del mundo, un ateo, yo conozco un ateo y bien ateo, que tiene mucho éxito a nivel de negocios y a nivel de todo lo que emprende. Para poder uno tener éxito y que las cosas salgan adelante, es porque la fe está funcionando. Ahora, ¿en dónde está tu fe? Ese es el tema, ¿no? O sea, está en tu plata, está en lo que conoces, en los médicos, en lo que has estudiado, ¿en qué está tu fe? Que de hecho, pues sí, o sea, eso le funciona a, pienso, a todo ser humano a diferente nivel, pero el tema de poner tu fe en Dios es en qué marca la diferencia, en que estás poniendo la fe en alguien que nunca se va a tambalear, no va a ser vencido, contrariamente ya venció. Ahí está la diferencia, pero la fe funciona, la fe del mundo, la fe de los brujos, la fe de un cristiano, la fe funciona, pero la fe, en este caso, a este hombre le ligó, ¿no? O sea, puso su fe en Jesús, su fe en Dios. Por ejemplo, él no le pregunta y no le dice, pero tú vienes a sanarme de parte de Dios o no vienes de parte de Dios. No hace ninguna pregunta. Mamá, pero Simplemente ten, activa fe. ten en cuenta que el hombre, así como no tenía nada que perder, no sabía que Jesús era Dios. Claro, no sabía y tampoco se puso a pensar en eso, solo estaba pensando en que por fin había la posibilidad de que pudiera ser sano. Entonces estaba meditando en esto y lo otro, eso que tú decías, qué curioso que mientras estaba mal, era uno más, o sea, Sí. pasaba desapercibido. Qué curioso que los sacerdotes nunca asignaron a alguien para que le dijera, bueno, más o menos en esta época baja el ángel, vayan pónganse al costado de ese hombre y cuando el ángel mueve el agua, métanlo al agua. A nadie le importó, nadie se percató, no fue asunto de nadie, hasta que Jesús entra en escena, hasta que el Señor incursiona, y ahí es asunto de todos. Y Que le caen obviamente, encima como moscas. claro, ahí viene lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, ni siquiera es un asunto de ver, wow, o sea, si esa es el que te hizo eso contigo, lo logra hacer, yo pues quiero conocerlo porque no porque quiero caerle encima, sino porque tengo cosas por resolver y puede ser que también a mí me ayude, pero no es la actitud, ¿no? La actitud es dónde está y es ir a caerle con todo. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, qué curioso que eh, cuando se necesitaría que todo el mundo incursione en una situación, pues no es asunto de nadie. Pero cuando el Señor incursiona, se vuelven asunto de todos y muchas veces para caerte encima. Sí, y le Ahí, caen con todo, o sea, le caen y aparentemente por detalles mínimos, pero en realidad eh, es por más, o sea, lo quieren hacer ceniza en ese instante por cargar un catre en Shabbat. en Shabbat. Y qué tremendo es eso que decían de que la tradición anula el diseño. O sea, el Shabbat era un tema de diseño, no de tradición. Pero ¿cómo podemos volver un diseño en tradición? El otro día que conversaba yo sobre el avivamiento con esta hermana, caía en la cuenta, o sea, cómo el Señor ha insistido tanto, ella hablaba del avivamiento en Caraz y decía que en los años 20 hubo un avivamiento y en los años 50 hubo otro avivamiento en la misma iglesia, en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo el Señor ha insistido tanto? Y si vemos hoy día esa iglesia, esa congregación, es una iglesia que sigue un libreto como cualquier otra, ¿no? Entonces, ¿cómo tendemos
de manera tan fácil a poner esquemas de lo que el Señor quiere que sea fresco, vivo, nuevo cada día. Eso es. Gracias. Para concluir este pasaje, en el 14, 15 y 16 dice, después de esto lo halla Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Lo que nos decía Jairo aquí es que está relacionado al 14. Si la orden de Jesús es que este hombre no peque más, es porque había un pecado de por medio, había algo que él había hecho que había tenido consecuencias, por decirlo de alguna manera. En el 15 y 16 yo no sé si tengo opiniones encontradas o si prefiero guardarme mis opiniones con respecto a la actitud de este hombre. ¿Por qué? Porque no sé si es que el hombre fue y le dijo a los judíos por tirarle dedo a Jesús o si fue por tener buena voluntad. Sin embargo, lo único que me deja pensando es que los judíos perseguían a Jesús no por hacer milagros, no por decir que es el Hijo de Dios, no por hacer esto o aquello, sino hasta este momento los judíos persiguen a Jesús por hacer cosas en sábado, es decir, por irse contra su tradición. Qué fuerte la tradición, no solo anulando, sino tratando de aplastar al diseño. Qué fuerte. Sí, cierto. Entonces, este pasaje nos relata una historia, yo diría para aprender. ¿Qué cosas? Empezó este pasaje mostrándonos cómo este hombre estaba en su enfermedad, ensimismado en su condición, y llega Jesús a abrirle los ojos, básicamente. Pero después de esto también nos muestra un pasaje, nos muestra un hombre, nos muestra un Jesús tratando de salir, de hacerlo salir de ese lugar a este hombre. Una tradición muy enraizada en los judíos y unos judíos tratando de agarrar a Jesús por el pescuezo de cualquier manera. No sabían cómo, solo sabían que querían hacerlo. Finalmente, mi última observación es, no nos quedemos con la tradición, no nos aferremos a eso que es tradición por tantos años, que en su momento sirvió, pero que ahora el Señor nos quiere llevar a algo más grande, a algo mayor, a algo más fresco. Em, Tampoco quiero terminar al guerrazo. ¿Alguien quiere comentar algo antes de poder culminar? Que nuestra tradición no nos mate, literalmente. Amén. Que nuestra tradición Amén. no nos mate, porque la misma tradición que trató de matar a este hombre, que trató de volverlo a sentar en el catre, ese hombre sentado en ese catre no funcionaba para nada más que para que Jesús se glorifique como Hijo de Dios. Y de repente era lo único que Jesús necesitaba. No funcionaba para nada, pero fuera del catre el hombre puede comenzar a obrar. Puede comenzar a obrar y a dar testimonio de lo que recibió. Pero la tradición trata de sentarlo de vuelta al catre. Si el hombre se volvía a sentar, probablemente se volvía a quedar paralítico. Cierto, No peques más, le dijo Jesús. cierto. Hubiera sido desobediencia eso. Su pecado era estar sentado. Hubiera sido desobediencia y si es que ella nos otorgó su gracia, ¿qué es lo que nos evita tomar de ella? Amén. Que no sea
que no sea, y lo digo con mucho cuidado porque no me gusta usar palabras fuertes, pero que no sea una cochinada de tradición. Porque no tiene otro nombre, eso es cochinada. Mm. Todo lo que nos retiene de hacer su voluntad es tiniebla y eso es cochinada. Ujú. Que nuestra tradición no nos mate. Es más, despojémonos de nuestra tradición, porque en él hay más. Y simplemente va a sonar polémico lo que digo, lo que voy a decir, pero yo creo que mucho del diseño para lo cual vivió este hombre todos los días de su vida fue para tener este encuentro con Jesús y que Jesús lo sane. Amén. Y este hombre vivió feliz. Vivió feliz de ser sano. No quería fundar empresas, no quería tener un montón de ovejitas, tener un montón de terrenos. Este hombre quería Y ser... de hecho, quien lo veía por el resto de sus días, veía la obra que Jesús hizo. O sea, por el resto de sus días se volvió un testimonio de Dios sobre la tierra, del poder de Dios sobre la tierra, sin tener que hacer nada más. O sea, no tenía que sobreesforzarse, amanecerse trabajando, nada. Simplemente que él caminara por la calle y ya era un testimonio del poder de Dios sobre la tierra, hasta el último de sus días. Aun cuando este hombre de repente murió después que Jesús. Claro. Qué importante, ¿no? De que el Señor nos permita estar en el centro de su voluntad y en el diseño para el cual nos ha traído, de modo que no necesitemos desesperarnos por ver hacia dónde vamos, qué hacemos, cómo sobrevivimos, porque simplemente al estar ahí, nuestra sola presencia ya es un testimonio de quién es Dios sobre la tierra. No puedo dejar de amarte, aún es dulce en mis labios tu nombre. Una vez más. Se pasan los años y no puedo dejar de amarte. Aún es dulce en mis labios tu nombre. Oh Espíritu, abre mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza de Dios en el libro. Tu eterna belleza fascine mis días, aún es dulce en mis labios tu nombre. Tu eterna belleza fascine mis días,
mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza en el belleza de Dios, Cristo, fuente de placer, quiero conocer, los secretos de Dios deseo saber. Procuré encontrar. Gracias porque en esos secretos, Señor, perseguí su gloria, hallé alivio. En esa gloria la tiniebla no nos puede tambalear. Los secretos de Dios deseo saber. Procuré encontrar, perseguí su gloria, hay alivio, oh Espíritu, abre mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza de oh Espíritu, abre mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza de Dios en Cristo, belleza de Dios, fuente de placer, Cristo, quiero conocer, Cristo, belleza de Dios, Cristo, fuente de placer, Cristo, que cada vez contigo, que dices te pueda conocer, Cristo, que cada vez el hombre viejo sea menor en Cristo, belleza de Dios, Cristo, y placer, Cristo, yo quiero conocer, Cristo. Gracias, Señor. No nos queda
quedamos en nuestra tradición, no nos quedamos en aquello que fue buena, no nos quedamos en aquello que estuvo bien, que funcionó. Nos quedamos en Cristo, en aquella frescura que no cesa pero nos sacia. Somente a você, Cristo, tu és a beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer. Gracias, Cristo. Gracias por tu belleza, Señor. Señor, y de aquí no nos movemos. Amén. Nos quedamos, Cristo. Amén. Nos quedamos. Gracias, Señor. Te bendecimos tu nombre. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor. Hermanos, en esta semana no revisemos cada aspecto de tradición que hay en nosotros. Porque la tradición, por más buena que pueda parecer, nos aleja un poquito cada vez más de Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Y no olviden, hermanos, que la orden del Señor, el lugar más seguro para estar, es bajo su autoridad. Sea esta semana Él guiándonos, sea Él guardándonos, sea Él protegiéndonos. En esta semana el Padre nos bendiga y nos bendice. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu obra, Señor. Bendecimos tu obra, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Belleza. Revelada do Padre, Cristo, Cristo.
Cristo es todo lo que Dios puede darnos. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. Es Cristo, Cristo, Cristo. Por lo tanto, llevando cautivo a la obediencia en Cristo Jesús todo pensamiento, corremos la carrera en pos de Cristo Jesús. Autor y consumador de nuestra fe, glorifícate en nosotros, que sea tu testimonio visto, Cristo, Cristo, que sea tu testimonio visto, Cristo, que sea tu testimonio visto, Cristo Jesús. Cristo, tú eres la belleza de Dios. Cristo, el que es fuente de placer. Cristo, queremos conocer. Cristo, Cristo. Bendiciones, hermanos. Paz. Bendiciones, paz. Paz.